vemos, miren nuestros hermanos que están conectados, hay un montón de hermanos. Hay gente que nos ve también de Perú. Dios bendiga a nuestros hermanos de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Estados Unidos, de El Salvador, nos siguen, y toda la congregación de Italia, que están de Varese, también hay algunos hermanos de Varese que están pendientes de nuestros videos. Estamos ahí conectados llevando una palabra siempre. Y esta mañana vamos a reflexionar unos minutos en esta palabra poderosa del Señor. Y cómo podemos nosotros en la vida, ¿verdad? Los seres humanos, pues tenemos este organismo, el estómago, y cuando llegue el hambre, ¿qué tenemos que hacer? Comer, ¿verdad? Y si no hay, nos rebuscamos, vamos en la búsqueda. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos está pidiendo la comida física que necesitamos para subsistir. Ahora, nuestra vida espiritual también pide la comida espiritual, y es la palabra de Dios. Aparte de la palabra de Dios, es el tiempo de adoración y oración y comunión que tenemos con el Señor. Es lo que nos sostiene. Entonces, cuando comenzamos a debilitar, porque uno de los propósitos de Satanás, ¿verdad? Con todo lo que pasa, con todo su sistema que ha levantado, incluyendo, aunque lo que estamos pasando hoy acá en Italia con este virus, pues su objetivo principal es debilitar la iglesia, debilitar los cristianos. Esa es la misión de Satanás. El sistema del mundo es golpear. Hace algún tiempo, y este domingo pasado lo repetía, que se dice que una gota de agua sobre una roca no hace entrar, ¿verdad? No pasa nada. Pero si esta gota de agua sigue cayendo, comienza a desgastar la roca, la peña, lo que sea ahí, y con el pasar del tiempo va haciendo su huequito. Entonces la roca se abre, el agua de tanto caer hizo ese hueco ahí. Entonces la Biblia dice que Satanás, él no tiene el poder sobre la iglesia, porque nosotros somos poderosos en Cristo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Satanás no tiene poder sobre la iglesia, pero él usa todas sus artimañas para golpear. Y nosotros tenemos que entender, y yo sé que todos lo pasamos, hay momentos en la vida, en nuestra vida de cristianos, que estamos bien fuertes en la fe, pero hay momentos que comenzamos a sentir esa debilidad. Y si nosotros somos sabios y comenzamos a darnos cuenta por qué me estoy sintiendo débil, nos vamos a dar cuenta que por un periodo de tiempo algunas cosas se han estado repitiendo en nuestra vida, que han llegado a mellar nuestra fe, nuestra firmeza que teníamos en Dios. Y al final comenzamos a sentirnos débiles. Entonces nosotros los cristianos, el que puede despertarse y volver en sí, vuelve a Dios y se carga y vuelve a estar firme de nuevo. Por eso la palabra dice: aquel que esté firme, afírmese más. Mire que no caiga. ¿Por qué? Porque en esta vida Satanás va a golpear. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, por ejemplo, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y que podáis apagar el fuego de dardos del enemigo. O sea, Satanás está persistentemente disparando dardos. Las 24 horas, Salmo 91 lo dice muy bien, ¿verdad? Que Él nos libra del lazo del cazador, y el lazo del cazador es todas las trampas que Él pasa preparando día y noche, y todas esos dardos que Él tira, no es que no pega. O sea, Satanás tiene puntería. No es que, a ver si le pego a los cristianos, no, se le fue para arriba. No, nos pega. Él pega siempre. La cosa es que durante nosotros estemos en esta relación con Dios, el dardo cae y no entra, porque está la presencia de Dios en nuestra vida. Pero cuando tanto golpea, que da fastidio. ¿No es verdad? O
sea, usted comienza a pegarse así, o alguien que le esté pegando así. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Basta, ¿no? Ahora, si usted pasa pegándose acá, así, por favor que se pegue, después de 1 hora, usted tiene colorado acá. Y si es posible, le comienza ya a molestar, porque estos golpes han hecho menos y le están molestando. Así, este es el sistema de Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere debilitarnos. Entonces, cuando vienen este tipo de situaciones como el que estamos viviendo él, este es uno de los dardos más grandes que él puede tirar. Y ojo, porque ha tirado un montón de cristianos al piso. Pero ¿por qué no puede tirar al piso? Por eso es que leía esta parte de Mateo 7, capítulo 7, versículo 24, ¿verdad? Que leíamos del 24 al 27, que el Señor cuenta que existen 2 tipos de personas. Pero hoy no se está dirigiendo a la gente del mundo. O sea, hay 2 tipos de cristianos. Un grupo, una parte de estos cristianos que viven con prudencia. Y hay una parte de cristianos que no aplican la prudencia, sino que se comportan como personas insensatas. Ahora, cuando vemos esta parte, es curioso. ¿Por qué es curioso? Porque cuando Jesús se enfoca a todo en general, a los 2 grupos, habla que estos grupos tienen las mismas características porque ambos están trabajando. Y cuando hablamos de trabajar, ambos se congregan, oran, van a la iglesia, están en los ayunos, están en los retiros. Pero dice que el hecho de que nosotros veamos que todos nos reunimos y hacemos la misma cosa, Jesús, que conoce la profundidad del corazón de cada persona, sabe distinguir, porque el hecho que todos estén haciendo una misma actividad, dice, hay quienes de verdad todo lo que están haciendo lo han construido en la persona de Jesús. O sea, si basamos esta palabra a la relación que tenemos con Dios, a la construcción de nuestra fe, la Biblia enfatiza, ¿verdad? O aclara que nuestra relación con Dios tiene que estar arraigada en la persona de Jesús. O sea, Él es la roca, Él es la fuente, Él es la vida, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Entonces, la parte prudente es la parte que todo lo que hace, orar, ayunar, congregarse, servir en la iglesia, lo hace en la persona de Jesús. O sea, Jesús es su fuente de inspiración, su fuente de compromiso, es su fuente de alimentarse, es su fuente de salvación, es su esperanza. Pero la otra parte hace las mismas cosas, pero como que las pone esperando que eso, donde hace las cosas, le va a sustentar. Y digo esto ¿por qué? Porque he visto algunos comentarios, no solamente de nuestra iglesia, sino que veo comentarios en general, por el caso que se está viviendo acá y por muchas iglesias que han cerrado, de personas que creen que por cerrar la iglesia, o sea, ya no hay más esperanza. Porque ellos creen que la iglesia es la que les sostiene su fe. Si el día de mañana, imaginémonos que esta cosa fuera más grave y que ya nadie se va a poder reunir en grupo, ¿saben qué es lo que pasaría? Escúchame bien, por favor, los que están ahí en directa. ¿Saben qué es lo que pasaría? Nosotros tendríamos que entregar todos nuestros locales, porque ¿quién lo va a pagar? Pero el hecho que nos quedemos sin local, Dios no lo permita, y si lo permite, pues será voluntad de Él, pues no es la primera vez que el pueblo de Dios se ha quedado sin nada. Entonces, si esto sucedería, no es que mi relación con Dios se destruye porque yo ya no voy a tener donde reunirme, porque yo no estoy construyendo mi relación en el local de culto, no estoy construyendo mi relación en el servicio que tengo en la iglesia, en la cocina,
mi servicio de ujier, no. Hay un tiempo en el cual nosotros tenemos libertad de culto, lugares donde podemos adorarle a Dios, disfrutamos y vivimos el orden que se lleva, ¿verdad? Para poder trabajar en ese lugar. Pero el día de mañana, el día que ese lugar no esté, yo sigo siendo hijo de Dios. La exterminación de los 6 millones de judíos no eliminó la confianza que ellos tienen en Dios, ni eliminó su origen ni sus raíces. Murieron por ser hebreos. Y después los que han sobrevivido a todo eso siguen de pie y siguen transmitiendo su fe en Dios, porque no se las pudieron destruir. Por eso es que es importante que la iglesia pueda entender lo que significa que cuando Cristo muere y resucita, pero dice los 4 evangelios, dice que cuando Cristo muere, expira y su alma sale del cuerpo y bueno, va a la presencia del Padre. Humanamente él muere y dice que cuando él muere hubo una especie de terremoto en la tierra. ¿Leyeron eso? Y esa especie de terremoto hizo que el velo del templo se rasgara. ¡Paz! Ahora, el velo del templo, que estaba dividido, ustedes ya lo saben la mayoría, ¿verdad? Estaba dividido en el patio y luego estaba el lugar santo, donde se ofrecían los sacrificios, y luego estaba el lugar santísimo. Ahora, del lugar santo al lugar santísimo, que había un velo de lino azul, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y entraba amarrado de sus pies o donde sea, por si él moría, lo arrastraban y lo sacaban de ahí. Entonces ahí nadie más pasaba. Esa cortina, ese velo estaba ahí para que nadie entrara al lugar santísimo. Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque ese momento rompe lo que era la tradición de culto que los hebreos tenían, porque los hebreos, si usted va al Antiguo Testamento, ellos no podían tener comunión con Dios si es que no iban al templo. Y esto sí era verdad para los israelitas. El único lugar de encuentro con Dios era el templo. ¿Por qué? Porque en el templo estaba el arca del pacto. Porque en el templo estaba la presencia de Dios. Porque Dios había declarado que la única manera para que Él se comunicara era que hubiera expiación, ofrenda de sacrificio, expiación de pecado, y luego el sumo sacerdote podía entrar para que Dios le hablara y luego pues le diera una palabra al pueblo. Entonces los hebreos tenían que estar obligados con el templo. Por eso ellos están todavía preocupados por la construcción del tercer templo, porque ellos no pueden vivir sin templo. Y cuando no hubieron templos, pues se inventaron las sinagogas, porque ellos tienen que tener un lugar donde encontrarse, porque la única manera que ellos creen que Dios va a estar. Pero cuando la Biblia dice que se rasgó el velo, la Biblia afirma que cambió el sistema de encontrarse con Dios. Porque el que se haya rasgado el velo del templo, o sea, en pocas palabras dice, ¿sabe qué? Quitamos la puerta y hoy todos tienen acceso a la presencia de Dios. Donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vivamos, hermanos, no es el templo el que te da la comunión con Dios. El templo es un lugar que tenemos hoy para encontrarnos y bueno, adorarle juntos y cantarle y servirle, aprender la escuela donde nos formamos, la universidad, donde Dios nos enseña todo, pero el día que no esté, nosotros seguimos siendo cristianos y podemos tener nuestra relación con Dios sin templo. Lo que estamos haciendo acá, pues este no es un templo, en el verano es un dormitorio. Y lo hicimos acá, lo podíamos hacer debajo de un árbol, lo podemos hacer yendo de camino en un bus, lo podemos hacer sentado en un parque, puedes hacer tu culto de adoración a Dios y entras a la presencia de Dios. Porque ya no necesitas el templo si no hay. Ahora si hay, entonces vamos, ¿por qué?
Porque el templo es parte del lugar donde yo puedo aprender muchas cosas a servir a Dios en ese tiempo que hay libertad de servir a Dios y de adorarle a Dios en comunión con todos los cristianos. Pero cuando eso no esté y cuando mis hermanos ya no puedan estar conmigo, yo sí puedo estar con Dios, donde quiera que yo me encuentre. Pero eso, mis hermanos, también lo vamos encontrando, ¿verdad? A través de la prudencia que se obtiene de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, porque son cosas que nos vamos a ir encontrando en qué estamos nosotros construyendo, lo que dicen estos versículos, en qué estamos construyendo nuestra relación con Dios. Si la gente está aferrada, como comentario, ¿verdad? Que a veces comentábamos acá, aunque de repente las personas lo pueden hacer de broma, hay muchos hermanos preocupados porque hoy no fueron a la iglesia. Perdieron su relación con Dios. No, hermano, tú no puedes perder tu relación con Dios. Si el templo ya no va a estar más, te vas a ir al mundo. No, si al mundo te puedes ir aunque esté el templo. No tiene nada que ver. Es mi convicción que yo tengo con Dios. Entonces, eso es lo que nosotros... Pero, ¿qué es lo que me pone a temblar en este momento? O sea, viene esta situación y Satanás está contento. Él está contento porque él cree que hoy no vamos a tener culto en la iglesia y dice, hoy no va a haber adoración a Dios. Ahorita está llorando, ¿por qué? Porque nosotros, sin necesidad de estar en el templo, estamos adorando a Dios. Porque la relación se construye donde quiera que nosotros estemos. Ahora, eso es siguiendo a los extremos, ¿verdad? Que lo que puede pasar en el futuro, pero digamos en nuestros tiempos eso no pasará. Confiamos acá que eso no pasará, esto se va a sistemar y todo vuelve a su normalidad. Pero la otra cosa es la imprudencia que tenemos los cristianos para enfrentar este tipo de cosas y relacionarlo mucho con la Biblia, porque cuando llega este tipo de circunstancias o enfermedades como la que nosotros estamos pasando acá en Europa, es donde se manifiesta mucho la religiosidad en la iglesia. Es donde queda evidenciado si de verdad mi relación está arraigada en la roca que es Cristo, o simple y sencillamente yo he estado construyendo una vida de religiosidad. En estos tiempos es donde queda evidenciado, porque hasta el más carnal anda publicando salmos de la Biblia y anda declarando las promesas. Por ahí publican y dicen, ¿quiere virus? No, dice, el Salmo 91 es para mí. Y si no tienes una relación con Cristo, el Salmo 91 no es para ti. ¿Por qué? Porque se necesita tener una relación con el Señor. La otra cosa es que esto nos lleva a entender, le decía, la prudencia, porque la gente se comporta con mucha imprudencia. Yo escucho a los cristianos, hay iglesias abiertas ahorita teniendo reuniones, imagínense, iglesias con más de 100 personas, y especialmente en una metrópoli muy grande como es la ciudad de Milano, que me parece que es la cuarta ciudad más grande del mundo. Creo que Milano tiene 6 millones de habitantes, si no me equivoco. Aunque ahorita no están todos en la calle, pero imagínense ese flujo de personas las 24 horas, ¿verdad? Usted va, viene, se relaciona y al final hoy vamos a la iglesia y vamos 100 personas y de repente usted hizo contacto con alguien y esta enfermedad, está bien que se muriera solo el portador. Porque si una persona dice, yo en el nombre de Jesús, no me importa, pues también que te muriera solo tú. Iríamos voluntariamente a sepultarlo. Pero la cosa es que este virus se transmite, mi hermano, y puedes afectar a tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, o toda una congregación. Y eso se llama prudencia. Y la prudencia te la va dando la palabra de Dios. Entonces, las promesas de Dios se encuentran en la aplicación de la palabra, que va con la obediencia y la prudencia. ¿Acaso la prudencia no está relacionada con la sabiduría y con el temor a Dios? Entonces la prudencia a través del conocimiento de Dios nos hace no actuar insensatamente,
sino que actuar con prudencia a través de lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús enfrenta a Satanás, allá en la tentación del desierto, Satanás le dice: si tú eres hijo de Dios, conviérteme esta piedra en pan. Si a uno de nosotros se nos presentara Satanás, ustedes ven por las redes sociales hoy los ministros, ¿verdad? Todos los shows que hacen. ¿Ha visto eso que conversábamos anteayer? Que tira la Biblia y dice: si pasas ahí, te toma el Espíritu Santo. Y entonces ellos pasan y temblando y caen. Eso es de Dios. Puede ser que sea de Dios. No se discute que no sea de Dios. O sea, no es, el problema es que quién te pone a exhibir. ¿Cuál es el deseo de poder exhibir los dones que Dios nos ha dado sin necesidad? Esto es lo que Satanás provoca. Por eso es que cuando se presentó a Jesús le dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Si nos hubiera agarrado en este tiempo, nosotros hubiéramos creado un montón de panadería. Porque hoy los ministros quieren que te demuestre que tengo poder, ¡bum! Y van haciendo. Jesús dijo: no, yo no voy a manipular al Padre solo porque tú quieres ver que yo te demuestre. Tú sabes quién soy yo. Y Jesús no entró en la manipulación de Satanás, sino que le dijo: es que yo solamente hago lo que mi Padre me dice que hago. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, no se obtienen provocándolas. No podemos provocar a Dios para obtener las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios se encuentran en la obediencia, en el cumplimiento de la palabra y usando la prudencia. ¿Por qué? El sistema de iglesia de hoy del declarar y del desatar es un manipuleo falso. Porque se le ha enseñado a la iglesia: declare, desate. Y hoy ahí andan, hermanos, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, todo el mundo anda declarando: yo declaro que el virus corona se vaya de acá. No funciona así la Biblia. Vean lo que dice el libro de los Hechos. Vamos a ver acá el libro de los Hechos, capítulo 27, al versículo 33. Una experiencia nada más para ir cerrando acá. Hechos 27. ¿Encontraron? Ahora, pero el versículo que les quiero hacer ver está un poquito más atrás, donde Pablo declara y dice: porque esta noche, versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién soy? Pablo está siendo llevado prisionero a Roma, se encuentra con un ciclón en alta mar, hasta el grado de que ellos no pueden más navegar, sino que dejan que la tempestad y el viento arrastren la barca. Y para que esta barca no se hundiera, comienzan a botar toda la provisión que llevaban. Y el segundo paso era aventar al agua todos los reos que llevaban ahí, porque la tripulación se quería salvar. Ahora, pero lo que yo quiero resaltar acá es que Pablo no se para en la barca. Y pongo este ejemplo solo de Pablo, pero podríamos ir a la Biblia para irnos dando cuenta que todas las promesas de Dios no se obtienen en la provocación, ni en la declaración, ni en la que yo desato, sino que se obtiene en una revelación de Dios. Porque había pasado esta tempestad, estaban en medio de la tempestad, ya llevaban creo que 2 o 3 días sin comer, preocupados. Y Pablo ve que se para. ¿Saben qué, muchachos? Ordeno que se pare la tempestad, ordeno que acá venga la bonanza. Pablo no hace eso. Pero sí la Biblia nos deja la opción a pensar
de que Pablo, a pesar de que era un reo, pero era un reo un poco respetado ahí en la barca, ¿verdad? Tenía la opción de ir a un lugar donde él oraba a Dios. Y dice que en una de esas noches se presenta el ángel de Jehová. Acá lo tenemos en el 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Y dice Pablo, no temáis, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, vean, después de que Pablo se encuentra con Dios, que le da la revelación, él sale y le dice, ok, hoy sí les digo qué es lo que va a pasar. ¿Verdad que es bien diferente, hermanos, a hoy, al lugar de la iglesia, que yo declaro, que yo desato, y la gente ni ora, ni busca de Dios, ni anda declarando y desatando? Solo porque leyó que hay promesas. Pero el hecho que nosotros tengamos acceso a leer esa promesa no quiere decir que esa promesa se va a cumplir porque yo declaro, yo desato, sino que se encuentran bajo una voluntad de Dios a través de un proceso específico de este hombre que tiene relación con Dios y ora a Dios. Y cuando ora, entonces Dios le revela su plan, y es lo que encontramos acá en Pablo. Porque de verdad les digo, si en este tiempo, cualquier cristiano de este tiempo hubiera ido en esa barca, en esa tempestad, no hubiera ido a orar. Lo que hubiera hecho es pararse todos los días a declarar. Declaro al agua que se calme, declaro a la barca, declaro el desato, y no pasaba nada. Pablo no hace eso, y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que todas las promesas de Dios se encarrilan en la prudencia, en la búsqueda, a esperar que Dios te dé la revelación. Cuando el ángel llega y le dice, ¿qué es lo que va a pasar? Le dice, ¿sabes? Tú no vas a morir. Es necesario que tú compadezcas ante el César y que se salven todos los que van acá. Entonces Pablo sale y habla a la tripulación y a todos los que van ahí. Vean qué lindo este versículo, porque dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Dos cosas bien importantes. ¿De quién soy? ¿Y a quién sirvo? ¿Ha visto que el hombre, hace cuánto estaba Pablo encarcelado y cuánto tiempo pasó en alta mar, y él sigue siendo de Dios? Porque no es el templo, porque no es el culto, es mi relación que tengo con Dios. Y Dios visita y le habla y le dice que no va a perecer. El 24 dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha. Jesús mismo, hermanos, no anduvo declarando ni desatando. Cuando él habló, él dijo, yo hablo de lo que mi Padre me ha dicho que hable. ¿Pero cuándo se lo dijo el Padre? En el tiempo que se tenía de encuentro con el Padre, de oración, de búsqueda. El Padre le hablaba y luego él transmitía, que es la función del sacerdocio. El sacerdocio era el vocero del pueblo, ¿verdad? Pero él tenía el compromiso de ir a Dios. Dios le hablaba y luego transmitía. No es la cosa de hoy de que, ¿verdad? Yo declaro, yo hago, yo digo, y al final no pasa nada. Entonces, por eso es que hoy nos encontramos declarando y desatando en un montón de cosas, y a veces queriendo parar cosas que Dios mismo envió. Y las cosas que Dios envió, solo Él las puede parar, no nosotros. Cuando habla de las plagas, allá en Joel, o siempre Plaquía, me parece, pero habla que Él mismo había enviado los 4 ejércitos. El saltón, el revoltón, la langosta. Él mismo lo había enviado, ¿para qué? Por el problema del pecado de Israel. Y cuando le llaman al arrepentimiento, dice, y yo quitaré los ejércitos que yo les envié. Imagínense, hermanos, cómo nosotros podemos entender, ¿verdad? Nuestra relación con Dios usando la prudencia. Entonces, me entristece mucho cuando los cristianos quieren hacer cosas a la fuerza, aún violando
la obediencia a los decretos de la ley. Porque nosotros ahorita tenemos un decreto abierto que rige a toda la Italia, donde hay este virus, rige a todas las provincias de la Italia, ¿verdad? Es un solo decreto. Lo ha estado declarando el ministro de Protección Civil. Es un solo decreto para toda la Italia. Ningún comune tiene un decreto diferente, es un solo. ¿Por qué? Porque toda aquella provincia que tenga infectada se rige por ese decreto. Y ese decreto es para todos los habitantes de esa provincia. Entonces, la Biblia nos manda que nosotros obedezcamos a las autoridades. Entonces, ¿cómo podemos tener una iglesia abierta si la autoridad ha dicho que no? Que no es una imposición. Ahora, la Biblia dice, cuando te exijan algo que va en contra del Evangelio, pues tú puedes, ¿verdad?, ver la manera como lo hacen. Pero esto no va en contra del Evangelio, es una protección al ser humano, sea cristiano o no sea cristiano. Y la prudencia nos enseña a nosotros a actuar aplicando esto. Cuando ellos declaren que ya se puede, entonces nosotros decimos, ok, hoy sí podemos. Porque no es una prohibición al culto, es una prevención, ¿verdad?, a la cual nosotros nos tenemos que apegar. Es más, hermanos, es más bendición habernos quedado hoy en casa que el de desobedecer la ley y haber ido al templo. Porque ahí violábamos uno de los mandatos del Señor, de estar sometidos a la ley. Durante esta ley sea para protección nuestra, que no sea para pisotear el Evangelio. Cuando es para protección nuestra y para la humanidad, la ciudadanía, entonces nosotros estamos obligados a respetar esa ley. Y desde acá pues estamos contribuyendo con la comunidad para que este virus no se propague. Somos colaboradores. Pero todo eso, hermano, se va obteniendo a través de estudiar la palabra y darnos cuenta que la sabiduría y la prudencia van de la mano y que se encuentran en los consejos de la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a llegar a esa bendición? Viene una aplicación de consejos que nos da la palabra. No es declaración, no es decreto, no es que todo lo que yo hago se hace realidad, no. Las palabras que tienen poder son las palabras que salen de la boca de un cristiano íntegro con Dios, ¿verdad? No somos perfectos, pero si vivimos para esa integridad, esas palabras tienen poder. No es que todo el que abre la boca, sus palabras llevan poder, especialmente en recibir las promesas de Dios. Entonces, esa es la reflexión que teníamos para esta mañana, ¿verdad? De cómo Pablo nos enseña y otras porciones más nos enseñan de que es Dios quien nos va a mostrar qué es lo que Él va a hacer. Así es. Entonces viene una persona, por eso es que un verdadero profeta, si hay una persona enferma, es Dios quien le tuvo que mostrar. Para venir, si el Señor me mostró en oración que te va a sanar. Con esto concluyo, ¿cómo se llamaba este hombre? Un evangelista muy famoso hace muchos años, pero no famoso como los de hoy, no famoso porque Dios lo sabe. Entonces, este hombre estaba en su estancia y pues ahí estudiaba, ahí oraba y todo. Dios le mostraba y le decía, mañana vas a ir a tal dirección. Y entonces él veía todo y él veía la estancia, la cama, las sillas y alguien acostado en la cama. Y el siguiente día alguien le contactaba a él. Y él llegaba y él lo primero que buscaba era ver lo que Dios le había mostrado. Sí, entonces él llegaba, ok, la dirección, la estancia, sí, yo vi que la cama estaba acá, la silla, ok. Cuando todo eso se daba, decía, ok, el Señor te va a sanar hoy. Y cuando él oraba, el enfermo se sanaba. Pero Dios se lo mostraba. Es cómo funciona. Cuando vamos a los profetas de la Biblia, no es que el profeta andaba en la calle poniendo la mano sobre todo y profetizando. No, fíjense que cuando vemos especialmente el profeta Elías, dice, y vino palabra de Jehová. Los profetas de hoy se hubieran muerto de hambre en el tiempo de Elías y Eliseo, porque la palabra de Jehová no venía todos los días. Allá, cuando Dios determinaba que ya se terminaba el tiempo, ¿no? 3 años y medio que no llueva, basta. Dios no hablaba más.
A los 3 años y medio, otra vez Jehová. Ese tiempo de poder dar a lo que Dios nos da es lo que se ha perdido hoy. Porque la mayoría queremos dar lo que nosotros pensamos. Entonces estamos en un manipuleo religioso, queriendo obligar a Dios que haga cosas que Él ha prometido que la va a hacer, pero no a mi manera, ni en mi tiempo, sino a la manera de Él y al tiempo de Él. No lo puedo yo manipular, sino esperar. Por eso es que Jesús le dijo, tú me puedes decir que yo haga esto, pero yo hago solo lo que sale de la boca de mi Padre. ¿Sí? Hoy no, hoy la gente, le pido que haga esto por mí, aunque venga para acá, lo voy a hacer. ¿Cómo que somos nosotros autónomos o somos curanderos o brujos? Chamanes. No se puede, hermanos, tenemos que consultar a Dios. Así que mis hermanos, esa es la reflexión de esta mañana. Usemos mucho la prudencia que va junto con la sabiduría, apegado en la palabra de Dios. Es más, es mejor obedecer a los reglamentos de la autoridad que el estarlo violando. Durante esto no vayan en contra del evangelio. Después el velo se rompió y hoy usted no necesita un templo para tener comunión con Dios. Aunque gloria a Dios, si vivimos en un tiempo que tenemos un lugar donde reunirnos, pero el día que eso no esté, usted tiene entrada directa al Señor. Donde quiera que esté, usted puede tener su relación con Dios. Así que este domingo hemos estado teniendo nuestro culto, nosotros acá, usted en su hogar. No sabemos el martes y el jueves porque han prolongado otra semana, no sabemos el próximo fin de semana, pero durante no se abre el templo, usted tiene abierto su corazón para adorar a Dios. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor, nos ponemos de pie, mis hermanos, vamos a orar junto con usted que está también allá en su hogar y vamos a agradecerle y agradeciendo al Señor por este tiempo de adoración que nos ha dado, de